Nadie en la sala respiró cuando ella sonrió. No fue una sonrisa amplia ni alegre, sino una curva leve, calculada, casi invisible, como si escondiera un secreto demasiado peligroso para pronunciarse en voz alta. Las lámparas de cristal suspendidas sobre la mesa de póker lanzaban destellos dorados sobre su rostro, y por un instante, pareció una reina coronada por el azar y la ruina. Su nombre era Alma Ríos, y aquella noche, sin que ella lo supiera, alguien la apostaría como si fuera una ficha más. El humo flotaba en espirales lentas, perezosas, como serpientes que se negaban a abandonar el calor de la habitación. El casino Salvatierra no aparecía en ningún mapa oficial, pero todos los hombres que temían perderlo todo sabían exactamente dónde encontrarlo. Alma no pertenecía a ese mundo. O al menos, no hasta esa noche. Estaba allí por su hermano, Tomás, quien siempre había tenido el talento fatal de convertir la esperanza en deuda. Él sudaba frente a las cartas, sus dedos temblaban con esa mezcla de arrogancia y desesperación que solo poseen los hombres que han cruzado demasiadas líneas. Última ronda, dijo el croupier, con voz suave, casi compasiva. Alma observaba desde una silla apartada, con las manos entrelazadas sobre su regazo. No entendía todas las reglas del juego, pero comprendía el lenguaje universal de las miradas. Y las miradas que recibía su hermano no eran buenas. Frente a él, el hombre de traje negro permanecía inmóvil. Se llamaba Elías Navarro. Su presencia no era ruidosa ni ostentosa, pero tenía algo más poderoso que el dinero: certeza. Sus ojos grises no mostraban emoción alguna, como si ya conociera el resultado de cada decisión antes de que ocurriera. Tomás respiró hondo. «Doblo la apuesta», dijo. Elías no respondió de inmediato. Sus dedos tocaron el borde de sus cartas, con una delicadeza casi afectuosa. «No tienes con qué», respondió finalmente. El silencio se volvió pesado. Tomás tragó saliva. «Tengo algo». Fue entonces cuando ocurrió. No miró sus fichas. No miró sus cartas. Miró a Alma. El tiempo se rompió en ese instante. Alma sintió el cambio antes de comprenderlo. Sintió el peso de la mirada de su hermano, sintió el modo en que los otros hombres giraron la cabeza lentamente hacia ella, como depredadores que acababan de notar algo vivo entre ellos. «La apuesto a ella», dijo Tomás. Las palabras no parecieron reales. No al principio. Alma no se movió. No respiró. No pensó. Porque hay traiciones que el cerebro se niega a reconocer para proteger el corazón. «¿Estás seguro?», preguntó el croupier, con una voz que ahora sí mostraba humanidad. Tomás asintió, pero no miró a su hermana. Elías, en cambio, sí lo hizo. Sus ojos se posaron sobre Alma, no con lujuria ni burla, sino con algo más inquietante: curiosidad. Como si ella fuera un libro cerrado que, de pronto, deseaba leer. «Acepto», dijo. Las cartas se revelaron. Tomás perdió. No hubo gritos. No hubo golpes. Solo el sonido casi imperceptible de algo invisible rompiéndose dentro de Alma. Elías se levantó con calma, abotonando su saco. Se acercó a ella sin prisa. Alma levantó la mirada, obligándose a no mostrar miedo. Si iba a ser reducida a un objeto, no les daría el placer de verla temblar. Elías se detuvo frente a ella. Durante un largo instante, ninguno habló. «¿Quieres venir ahora o prefieres despedirte?», preguntó él. Su voz no era cruel. Eso era lo peor. Alma miró a su hermano. Tomás seguía sentado, derrotado, pequeño. No dijo nada. Ni una disculpa. Ni su nombre. Nada. Algo frío nació dentro de ella en ese momento. No rabia. No tristeza. Claridad. Se levantó. «Ahora está bien», respondió. Elías asintió una sola vez. Caminaron juntos fuera del casino. El aire nocturno estaba helado, pero Alma no lo sentía. La ciudad se extendía ante ellos como un animal dormido, inconsciente de las pequeñas tragedias que ocurrían en su interior. El coche de Elías era negro, impecable, silencioso. Él abrió la puerta para ella. Un gesto antiguo. Elegante. Contradictorio. Durante el trayecto, ninguno habló. Alma observaba las luces de la ciudad pasar como recuerdos que ya no le pertenecían. Sabía que su vida anterior había terminado en el momento en que su hermano pronunció esas palabras. Finalmente,
El coche se detuvo frente a una casa aislada, rodeada por árboles altos que susurraban con el viento. No era una mansión ostentosa. Era peor. Era íntima. Elías salió y abrió la puerta para ella nuevamente. «No estás obligada a entrar», dijo. Alma lo miró por primera vez con verdadera atención. «Pero me ganaste». «Sí. Entonces ya no tengo elección». Él sostuvo su mirada. «Siempre hay elección. Incluso cuando duele». Esas palabras la desconcertaron más que todo lo demás. Entró. El interior era cálido, lleno de libros, luz tenue y silencio. No había rastros del hombre frío que había visto en el casino. Aquí, parecía alguien distinto. Alguien, humano. «Puedes usar la habitación del fondo», dijo él. «Nadie te molestará». Alma frunció el ceño. «¿Eso es todo?» Elías inclinó ligeramente la cabeza. «¿Esperabas algo más?» Ella no respondió. Porque sí lo había esperado. Había esperado crueldad. Había esperado posesión. Había esperado convertirse en algo menos que ella misma. Pero en cambio, él le ofrecía espacio. Pasaron los días. Luego las semanas. Y Elías nunca la tocó. Nunca la obligó. Nunca le recordó que la había ganado. Era una prisión sin barrotes, y por eso era más desconcertante que cualquier jaula. Alma comenzó a observarlo. La forma en que leía en silencio durante horas. La forma en que cerraba los ojos cuando creía que nadie lo veía, como si cargara recuerdos demasiado pesados. La forma en que siempre dejaba una taza de café extra sobre la mesa, sin decir que era para ella. Una noche, incapaz de soportar el misterio, Alma preguntó: «¿Por qué no me reclamas?» Elías la miró largamente. «Porque no eres una cosa. Pero me ganaste como si lo fuera». Elías no respondió de inmediato. A veces los hombres confunden lo que pueden ganar con lo que tienen derecho a poseer. Alma sintió algo moverse dentro de su pecho. Algo peligroso. Algo vivo. Y fue esa misma noche cuando escuchó el disparo. Seco. Violento. Cerca. Elías se puso de pie de inmediato. Su expresión cambió, volviéndose la del hombre del casino. «Quédate aquí», ordenó. Pero Alma ya estaba caminando hacia la ventana. Y lo que vio hizo que su sangre se congelara. 3 hombres. Armados. Y uno de ellos sostenía algo familiar entre sus manos. Algo que pertenecía a su pasado. Algo que jamás pensó volver a ver. Elías la sujetó del brazo, con firmeza pero sin dolor. «No mires». Pero ya era demasiado tarde. Porque el hombre levantó el objeto hacia la luz, y Alma reconoció el colgante de su madre, el mismo que había desaparecido la noche en que su vida comenzó a derrumbarse, y entonces el hombre sonrió directamente hacia la ventana, como si supiera que ella estaba allí, como si hubiera venido específicamente por ella, y levantó el arma apuntando no hacia la casa, sino hacia su propio pecho. El gesto fue tan inesperado que Alma no comprendió de inmediato lo que significaba. El hombre no parecía desesperado. No parecía asustado. Sonreía. Sonreía como alguien que sabe algo que los demás ignoran. Elías reaccionó primero. La empujó suavemente hacia atrás, colocándose frente a ella como un muro vivo. «Aléjate de la ventana». Pero Alma ya no podía moverse. Sus ojos estaban clavados en el colgante, balanceándose en el aire, reflejando la luz de la luna como un pequeño corazón que aún latía. Ese colgante había desaparecido el día que su madre murió. El día que les dijeron que había sido un robo. El día que todo empezó a romperse. Afuera, el hombre bajó el arma lentamente, disfrutando el momento. Sus labios se movieron, formando palabras que Alma no pudo escuchar, pero sí entender. «Te encontré». Elías habló en voz baja, pero con una intensidad que Alma no le había escuchado antes. No se suponía que te encontraran tan pronto. Alma giró la cabeza hacia él. «¿Qué significa eso?» Elías no respondió. Y ese silencio fue más aterrador que cualquier explicación. Uno de los otros hombres dio un paso adelante. Su mano descansaba sobre su arma, con la confianza de alguien acostumbrado a usarla. El primero, el del colgante, lo guardó en el bolsillo de su abrigo con una lentitud provocadora. Y entonces habló, su voz atravesando el vidrio cerrado como si no existiera ninguna barrera. «Sabía que la tendrías tú, Elías». Elías no respondió,
Pero Alma sintió el cambio en su cuerpo. Sus músculos se tensaron. Su respiración se volvió controlada, precisa. Vete, dijo Elías, sin mirarla. No. Fue la primera vez que Alma desobedecía una orden suya. Porque ahora entendía algo. Esto no era sobre Elías. Era sobre ella. El hombre afuera inclinó ligeramente la cabeza, observándola con interés. Es igual a ella. Esas palabras perforaron el aire. Alma sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿A quién? Susurró, aunque nadie pudiera oírla. El hombre levantó un dedo, señalándola directamente. A tu madre. Elías se movió entonces, colocándose completamente frente a Alma, bloqueando su vista. Basta. El hombre soltó una pequeña risa. ¿Le contaste la verdad? Silencio. Ese silencio otra vez. Ese silencio que decía demasiado. El corazón de Alma comenzó a latir con fuerza, cada golpe cargado de una nueva sospecha. ¿Qué verdad? Preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. Elías no la miró. Y eso fue suficiente. Elías. Nada. Elías, mírame. Lentamente, él giró el rostro hacia ella. Y en sus ojos, Alma vio algo que nunca antes había visto. Miedo. No por él. Por ella. Yo estuve allí la noche que murió tu madre, dijo finalmente. Las palabras cayeron como vidrio rompiéndose. El mundo se inclinó. No, susurró Alma. Su mente rechazaba la idea antes de poder procesarla. No fui quien la mató, continuó él rápidamente. Pero estuve allí. El hombre afuera sonrió más ampliamente, disfrutando cada segundo. Dile el resto. Elías cerró los ojos por un instante, como si reunir esas palabras requiriera una fuerza inmensa. Ella no murió por un robo. El aire desapareció de los pulmones de Alma. Murió por algo que tenía. Elías miró hacia la puerta, hacia los hombres que esperaban. Algo que ahora ellos creen que tienes tú. Alma sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Yo no tengo nada. El hombre afuera negó lentamente. Oh, sí lo tienes. Tocó su propio pecho. Lo llevas contigo desde siempre. La confusión se convirtió en terror. Alma retrocedió un paso. No entiendo. Elías la miró entonces, y en sus ojos había una tristeza profunda, antigua. Tu madre no era quien creías. Esas palabras abrieron un abismo. Ella trabajaba para gente poderosa. Gente peligrosa. Custodiaba información. Secretos que podían destruir vidas. Alma sacudió la cabeza. Eso no es posible. Lo es. El hombre afuera dio un paso más cerca de la casa. Y antes de morir, ella hizo algo inesperado. Metió la mano en su bolsillo otra vez, sacando el colgante. Lo dividió. Elías inhaló lentamente. La mitad está ahí. El hombre señaló el colgante. Y la otra mitad. Elías bajó la mirada. Hacia el cuello de Alma. Sus dedos temblaron al tocar el pequeño colgante que ella siempre había llevado, el que su madre le había puesto cuando era niña, el que nunca se había quitado. Siempre creyó que era solo un recuerdo. Un símbolo de amor. Pero ahora entendía por qué, incluso en sus peores momentos, nunca había podido deshacerse de él. El hombre afuera habló con suavidad venenosa. Tu madre te convirtió en una caja fuerte. El mundo dejó de tener sentido. Alma miró a Elías. ¿Lo sabías? Elías no respondió. Y esa fue la respuesta. El dolor no fue explosivo. Fue silencioso. Profundo. Por eso me ganaste, susurró ella. No como una pregunta. Como una comprensión. Elías dio un paso hacia ella. No. Pero ella retrocedió. Mentiste. Te protegí. Me usaste. No. Su voz se quebró por primera vez. Nunca. Pero Alma ya no sabía que era verdad. Afuera, el hombre levantó el arma otra vez. No apuntando a la casa. Apuntando al cielo. Y disparó. El sonido fue una señal. En la distancia, otros motores comenzaron a rugir. Más hombres. Más sombras acercándose. Elías lo entendió de inmediato. Tenemos que irnos. Alma no se movió. Porque en ese instante, por primera vez desde que todo comenzó,
Entendió el verdadero peso de su existencia. No era una hermana. No era una mujer apostada. No era una huésped. Era un secreto. Y todos estaban dispuestos a matar por ella. Elías extendió la mano hacia ella. Sus ojos ya no eran fríos. Eran urgentes. Humanos. Vulnerables. Confía en mí. Y aunque todo dentro de ella gritaba que huyera, que dudara, que desconfiara, su corazón, ese traidor silencioso, todavía latía hacia él. Afuera, las luces de los vehículos comenzaron a aparecer entre los árboles, acercándose como depredadores inevitables, y el hombre del colgante dio un paso atrás, tranquilo, seguro, como alguien que sabía que el tiempo ya no estaba del lado de Elías, y dentro de la casa, el aire se volvió más denso, más frágil. Y Alma tuvo que decidir en ese instante si el hombre que la había ganado en una mesa de póker era también el único hombre que estaba dispuesto a perderlo todo por salvarla, mientras los primeros pasos resonaban sobre la grava, cada uno acercándose más al momento en que nada volvería a ser igual, y Elías, sin esperar más, tomó su mano con una firmeza que no pedía permiso, sino que prometía algo más peligroso que la verdad, prometía quedarse. Prometía quedarse. Su mano era cálida. No temblaba. Era la mano de alguien que ya había tomado una decisión mucho antes de ese momento. Alma sintió ese contacto recorrerle el brazo, subir por su pecho y apretarse alrededor de su corazón, que latía demasiado rápido, como si quisiera escapar de su propio cuerpo. Afuera, las puertas de los vehículos comenzaron a abrirse. Una. Luego otra. Luego otra más. El sonido era inconfundible. Final. Elías no la soltó. Hay una salida trasera, dijo en voz baja. Pero debes confiar en mí ahora. Confianza. Una palabra frágil. Una palabra que su hermano había destruido. Una palabra que Elías había torcido con secretos. Pero también era el único que se había interpuesto entre ella y el mundo desde aquella noche. Otro disparo resonó afuera. Más cerca. El hombre del colgante no disparaba para matar. Disparaba para presionar. Para romper. Para obligarlos a elegir mal. Elías tiró suavemente de ella. Alma. Ella lo miró. Por primera vez, vio más allá del hombre del casino. Más allá del jugador. Más allá del extraño. Vio al hombre que le había dejado café sin decirlo. Al hombre que nunca la tocó cuando pudo hacerlo. Al hombre que había esperado. Y algo dentro de ella respondió antes de que su mente pudiera intervenir. Asintió. Elías se movió de inmediato. La guió por un pasillo estrecho que Alma nunca había notado. Sus pasos eran silenciosos, precisos, como si hubiera recorrido ese camino 1000 veces. Detrás de ellos, la puerta principal cedió con un golpe seco. Entraron. Alma sintió el impacto en el aire, como una onda invisible. Voces. Graves. Seguras. Elías. Era el hombre del colgante. No gritaba. No necesitaba hacerlo. Sabía que ya estaba ganando. Elías abrió una puerta oculta detrás de una estantería. Un pasadizo oscuro apareció ante ellos, descendiendo hacia la tierra misma. Baja, dijo. Alma dudó solo un segundo. Luego obedeció. El aire era frío, húmedo, cargado de tierra y secretos. Cada paso la alejaba del mundo que conocía y la acercaba a uno del que no había retorno. Arriba, los pasos resonaban. Buscaban. Destruían. Cazaban. Elías cerró la puerta detrás de ellos, sellando la oscuridad. Por un instante, no hubo nada. Solo respiración. Solo cercanía. Solo el sonido de dos vidas colisionando en el borde de algo irreversible. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó Alma en la oscuridad. Elías tardó en responder. Desde antes de conocerte. El dolor fue inmediato. Esperado. Y aún así, insoportable. Entonces todo fue una mentira. No. Su voz fue firme. Todo menos lo que siento por ti. El silencio absorbió esas palabras. Alma no sabía qué hacer con ellas. Porque el amor, cuando nace en medio de la traición, es más peligroso que el odio. Arriba, un golpe. Encontraron la estantería. Elías lo supo. Debemos movernos. Comenzaron a avanzar por el túnel. Era estrecho, obligándolos a permanecer cerca. Sus hombros se rozaban.
Sus manos se encontraban en la oscuridad sin querer soltarse del todo. Tu madre sabía que la estaban siguiendo, dijo Elías mientras caminaban. Sabía que no sobreviviría. Alma tragó saliva. ¿La conociste? Sí. La palabra cayó pesada. Me salvó la vida una vez. Eso la detuvo. ¿Qué? Elías también se detuvo. Aunque Alma no podía ver su rostro, podía sentir el peso de su pasado. Yo no siempre fui quien soy ahora. Trabajaba para ellos. Las piezas comenzaron a encajar con una precisión cruel. El hombre del colgante. Se llama Ramiro Vaz. El nombre sonó como veneno. Era mi superior. Un ruido arriba. La estantería cayendo. Encontraron la entrada. Cuando tu madre descubrió lo que realmente hacían con esa información, intentó huir. Me ordenaron detenerla. Elías respiró hondo. Pero no pude. Alma sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Ella me pidió una cosa. ¿Cuál? Elías dudó. Como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Protegerte. Las palabras flotaron entre ellos. Vivas. Dolorosas. Verdaderas. Por eso desaparecí. Por eso te observé desde lejos. Por eso estuve en ese casino esa noche. Alma recordó el momento en que sus ojos se encontraron por primera vez. No había sido casualidad. Nunca lo había sido. Me apostaste, susurró ella. No. Su voz fue intensa. Urgente. Te reclamé. Sus pasos se reanudaron. Más rápido ahora. Más desesperados. Detrás de ellos, un sonido metálico. Entraron al túnel. Los estaban siguiendo. Alma sintió el pánico subir por su garganta. Nos alcanzarán. No. Pero incluso Elías sabía que era una posibilidad. El túnel comenzó a ascender. Una débil luz apareció al frente. La salida. La esperanza. Elías apretó su mano. Cuando salgamos, habrá un coche. Las llaves están dentro. ¿Y tú? No respondió. El miedo la atravesó. Elías. Finalmente habló. Te seguiré. Pero algo en su voz no prometía certeza. Prometía sacrificio. Salieron al aire nocturno. El bosque los rodeaba, oscuro, silencioso, indiferente. El coche estaba allí. Esperando. Elías abrió la puerta del conductor y colocó las llaves en su mano. Conduce hacia el sur. No te detengas. Alma no las tomó. Ven conmigo. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, todo lo que no habían dicho se volvió insoportablemente claro. Si nos quedamos juntos, nos encontrarán. No me importa. Pero a él sí. Porque amar a alguien significa temer más por su vida que por la propia. Un ruido detrás de ellos. La salida del túnel. Sombras moviéndose. Ramiro Vaz apareció primero, su silueta recortada contra la oscuridad, sus ojos fijos en Alma con una mezcla de triunfo y algo más oscuro, algo más personal, y levantó el arma con calma, sin prisa, completamente seguro de que esta vez no habría escape. Mientras el viento se levantaba entre los árboles y Elías se movía apenas un paso al frente, colocándose entre ella y la bala que estaba a punto de existir, sabiendo que algunas promesas no se hacen con palabras, sino con el cuerpo, y que algunas deudas solo pueden pagarse con sangre. Mientras el dedo de Ramiro comenzaba a apretar el gatillo y Alma, en ese último segundo suspendido entre el pasado y el futuro, entendió finalmente que el hombre que la había ganado como una apuesta se había convertido en el único hombre que estaba dispuesto a perder la vida por amor. Por amor. El disparo rompió la noche. Pero el mundo no terminó. No de inmediato. Porque el tiempo, cruel y misericordioso a la vez, se estiró en ese instante imposible, y Alma vio cada detalle con una claridad que jamás olvidaría. El destello. El sonido seco. El cuerpo de Elías moviéndose frente a ella. Y luego, el impacto. Su cuerpo se tensó contra el de ella, y por un momento, Alma no comprendió lo que había ocurrido. Solo sintió su peso. Su calor. Su presencia aún allí. Aún con ella. No, susurró. Elías no cayó de inmediato. Su respiración se volvió irregular, frágil, como una llama luchando contra el viento. Ramiro sonrió. Porque creía que había ganado. Siempre había creído que el amor era una debilidad.
Siempre había creído que el sacrificio era estupidez. Pero lo que no entendía era que el amor no convierte a las personas en débiles. Las convierte en imparables. Elías reunió la última fuerza que tenía y empujó a Alma hacia el coche. Ahora, dijo, apenas audible. Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sin permiso. No puedo dejarte. Sus ojos encontraron los de ella. Y por primera vez desde que lo conoció, Elías no parecía fuerte. Parecía humano. Ya no me perteneces a mí, susurró. Le perteneces a tu propia vida. Otro disparo. Esta vez, el vidrio del coche estalló. Ramiro avanzaba. Seguro. Inevitable. Elías, ven conmigo, rogó Alma. Pero él sonrió. Una sonrisa suave. Tranquila. Ya lo hice. Esas palabras se clavaron en su alma. Porque no hablaba del coche. No hablaba de la huida. Hablaba de ella. Siempre había estado con ella. Desde las sombras. Desde el silencio. Desde el amor que nunca pidió nada a cambio. Elías se giró entonces. Enfrentó a Ramiro. Y en ese momento, Alma entendió. No estaba tratando de sobrevivir. Estaba comprándole tiempo. Vete. Ordenó con la última autoridad que le quedaba. Y algo en su voz rompió la parálisis que la retenía. Alma subió al coche. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo girar la llave. El motor rugió. El sonido más doloroso que había escuchado jamás. Porque significaba irse. Significaba vivir. Significaba dejarlo atrás. Miró una última vez. Elías estaba de pie. Solo. Frente a la oscuridad. Frente al hombre que había definido su pasado. Pero ya no era el mismo hombre. Ya no era el cazador. Era el protector. Y cuando sus ojos encontraron los de ella por última vez, no había miedo en ellos. Solo paz. Ella condujo. Porque él se lo había pedido. Porque él había creído en ella incluso cuando ella no podía creer en sí misma. Detrás de ella, los disparos continuaron. Pero Alma no miró atrás otra vez. Porque algunas despedidas no deben ser presenciadas para ser eternas. Pasaron meses. El mundo no se detuvo. Nunca lo hace. Pero Alma cambió. El colgante que había llevado toda su vida finalmente reveló su secreto. Dentro de él, oculto con una precisión casi imposible, estaba el fragmento de información que tantos habían matado por obtener. Pero Alma no lo usó para destruir. Lo usó para terminar. Entregó todo. Cada nombre. Cada secreto. Cada sombra. Y uno por uno, los imperios construidos sobre mentiras comenzaron a caer. Ramiro Vaz desapareció. Algunos dijeron que huyó. Otros, que alguien lo encontró primero. Alma nunca preguntó. Porque había aprendido que algunas guerras terminan en silencio. Una mañana, meses después, Alma estaba sentada en una pequeña cafetería junto al mar. Un lugar sencillo. Un lugar libre. El sol calentaba su piel. El viento movía su cabello. Y por primera vez en su vida, nadie la buscaba. Nadie la poseía. Nadie la apostaba. Era suya. Solo suya. Sus dedos tocaron el colgante, ahora vacío. Ya no era una caja fuerte. Ya no era un secreto. Era un recuerdo. A veces, en las noches tranquilas, aún sentía su presencia. En el silencio. En el viento. En el latido constante de su corazón. Porque el amor no desaparece con la ausencia. Se transforma. Se convierte en lo que nos permite seguir. Un día, mientras caminaba por la playa, Alma vio a un hombre a lo lejos. Alto. Quieto. Observando el horizonte. Su corazón se detuvo. No por certeza. Sino por esperanza. El hombre no se giró. Y tal vez nunca lo haría. Pero Alma sonrió. Porque finalmente entendía. Elías nunca había sido el hombre que la ganó en una mesa de póker. Había sido el hombre que la liberó. El hombre que vio en ella no un objeto, ni un secreto, ni una deuda. Sino un alma. Y aunque el mundo lo recordaría como un jugador, un traidor, una sombra, ella lo recordaría como la única verdad que jamás le mintió. Porque en un mundo donde todo puede apostarse, él apostó por ella. Y perdió todo. Para que ella pudiera ganarlo todo.